Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva conversación de la Red de Psicólogos en Córdoba. Hoy tenemos un tema muy especial para conversar con la licenciada Belén Di Marco, miembro del equipo de la red. Vamos a hablar y vamos a estar conversando sobre violencia de género desde una perspectiva psicológica y legal, ya que la colega, además de ser psicóloga, es abogada. No vamos a perder más tiempo y la voy a agregar. Vamos a presentarnos y a conversar un poquito hasta que se sume más gente. Ahí estoy. Muy bien. Perfecto. Belén, ¿cómo estás? Bien, Mauro, ¿vos cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchas bien? ¿Querés que corroboremos antes la conexión? Te escucho perfecto y te veo perfecto. ¿Vos a mí? Muy bien. Igual. Te Bárbaro. escucho y te veo bien. Bueno, Perfecto. Belén, buenas noches. Qué Buenas alegría noches. Un gusto estar conectarme. acá. Igualmente. Decíamos recién, vamos a dar un tiempito, total, ahí no hay Sí, apuro. sí. Este, bueno, un tema súper importante de agenda, además está decir, y nos pareció súper novedoso, interesante la posibilidad de conversar con vos, Belén, porque además de psicóloga, de licenciada de psicología, sos abogada. Entonces, además, bueno, ahora te dejo, me gustaría que te presentes vos, que nos cuentes un poquito dónde estás trabajando y demás, pero bueno, lo interesante que es cómo sumás y cómo incorporás estas dos disciplinas. Bien. Bueno, comento un poquito, digamos. Mi idea inicial siempre fue estudiar solo psicología hasta Ajá. que en el año, en cuarto, quinto año de psicología, cursé en la Facultad de Derecho la optativa de Penal 1. Y ese mismo año yo estaba haciendo las prácticas de redacción de violencia familiar, que ahora cambió el nombre y etcétera, pero en ese momento era así. Entonces dije, bueno, ¿por qué no esto también? Y aparte, por lo que yo veía en la dirección de violencia familiar, me pareció un buen complemento, y un buen servicio. No me gusta decir la palabra servicio, pero una buena contención a la persona que a consultar, a sacarse sus dudas, ya Sí. sea en el marco de una terapia porque ha sufrido violencia o porque ejerce violencia, o en el marco de una asesoría letrada, digamos, que también se hace un poco de psicología. Ujú. Claro. Así que bueno, ahí fue que me decidí me recibí de psicólogo y me decidí por continuar abogacía, y ahora ya ejerzo las dos, digamos. Bien. Nos contás un poquito y dentro del equipo de la red, tus especialidades, digamos, vos qué servicios brindas puntualmente. Bueno, yo dentro de la red atiendo principalmente a pacientes víctimas de violencia de género. Ujú. Y todo lo que es, bueno, digamos, adultos, terapia de pareja, y bueno, eso sería la especialidad. A mí, yo preferentemente prefiero violencia de género, porque bueno, es lo que más estoy formada y lo que más me gusta, digamos. Claro. Eh, pero bueno, lo que más paradoja, en este tiempo, desde que estoy en la red, es que me doy cuenta que la gente consulta por motivo de consulta X, y más del 70% de las personas que tengo en el consultorio sufren consultorio de violencia de género. Entonces digo, es un tema bastante en boga. Es tal cual como lo Mirá. dice la agenda parlamentaria, es un tema bastante en boga. Claro, mira qué importante, ¿no? Por ahí a veces cuando uno no dice o nos preguntan, bueno, ¿trabajás con perspectiva de género? O si trabajás con, bueno, atendiendo, por ahí uno, ¿no? Como si fuera redundante, ¿no? En realidad como que si preguntarnos si lo incorporamos, lo tenemos en cuenta, cuando en realidad es algo que debería por ahí ser, es lo Claro, normal, ¿no? deberíamos tener todos los profesionales, digamos.
en todos los ámbitos. Uh-huh. Exactamente, en todos los Belén, ámbitos, tal cual. bien. Eh, Habíamos, bueno, elegido como un título, ¿no? Tentativo, como una propuesta para iniciar a conversar. Decíamos, bueno, violencia de género desde una perspectiva legal y psicológica, pero antes de entrar en eso, ¿no? Pienso, bueno, esto como decíamos, está muy en boga o es algo que se escucha mucho, ¿no? Y en función de la cuestión de género, bueno, inevitable, ¿no? Lo que aparece ahora, bueno, como se denomina de patriarcados y de una cuestión más social. ¿Cómo podemos pensar, ¿no? Con estas dos disciplinas que decíamos recién, la cuestión del patriarcado, o sea, como sus elementos, cómo se sostiene, de qué hablamos, de qué estamos diciendo cuando decimos eso? Bien, bueno, para eso, digamos, es importante definir un poco esto de qué es el Ajá, patriarcado. Lo vemos por todos lados, lo vemos en las redes, lo vemos en los diarios, lo vemos en la tele. Y el patriarcado, digamos, bueno, varios autores lo han definido, pero es una toma de poder histórico por parte de los hombres de la reproducción y la sexualidad de las mujeres. Así ajá, creando con esa, digamos, con esa sexualidad y esa reproducción, un orden simbólico. Un orden simbólico como a través de los mitos y de la religión principalmente, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar o nos hace ver que es la única estructura posible que hay, este ajá, patriarcado. En contraposición a esto es que surgen los movimientos feministas. claro. Los movimientos feministas son una respuesta a este patriarcado. Pensemos que, digamos, el patriarcado, si nos situamos en nuestro tiempo reloj, tiene Uh-huh, más de 2500 años. ¿Me entendés? Ya ha claro. surgido tanto en Occidente como en Oriente. Entonces es medio difícil sacarnos los lentes y ver fuera del patriarcado. Entonces eso es lo que trata de hacer el feminismo. El feminismo es una doctrina y un movimiento social que busca el reconocimiento de capacidades y derechos que han sido tradicionalmente o han estado reservadas a los hombres, pero que no Uh-huh, significa que sean pura y exclusivamente de los hombres. claro, claro. Se Entonces, presenta como natural, como lo que se presenta como, cristalizado, exactamente, pero, como pero instituido, se presenta es, al hombre, digamos. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad la mujer se la ha definido, conceptualizado como un otro. Entonces, estas capacidades y derechos, por ejemplo, el hecho de ser titular de una propiedad inmueble, que hoy nos parece algo totalmente normal, hace 70 años no era normal. claro. No estoy hablando de hace Uh-huh. 700 años o de hace No, 7000 no, años. no. No, no, Hace no, no. 70 años no era algo normal. Entonces, digamos, digamos, hay muchas olas de feminismo y estaríamos 5 horas hablando, pero hay una autora que a mí me interesa mucho, se llama Alda Facio, es abogada. Ella propone 4 rasgos comunes para sostener y reproducir esta diferenciación, digamos, y sostener el patriarcado. Y a mí, ¿por qué me Ajá, interesa nombrarlos? Porque son muy fáciles de reconocer discursivamente, digamos, y lo que bien. creo que como profesionales de la salud o profesionales del campo legal o cualquier profesión que desempeñemos, cualquier servicio, cualquier oficio o como un ciudadano, digamos, es importante reconocerlo para empezar a romperlo. Alda Facio propone, bueno, que el patriarcado digamos, se reproduce todo el tiempo y se sostiene en una ideología y una expresión en el lenguaje. ¿Qué es lo que Ajá, hace? Devalúa a las mujeres todo el tiempo. Devalúa a las mujeres y las coloca a las mujeres en ciertos lugares, en ciertas profesiones, en ciertos oficios que tienen un más o menos prestigio. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la medicina, ¿quién ejerce el rol de médico? los hombres Los habitualmente. hombres. ¿Quién ejerce el rol de enfermera? O de enfermero. Claro, ¿Cuál las es la mujeres. problema? Bueno, ya que vos estás tomando un café, yo me voy a tomar un mate. Adelante. ¿Me permitís? Yo, mirá, me tendría que haber traído el mate. Pasa que estoy medio difónico, entonces dije, bueno, me traigo el café y para ir haciendo Bueno, pasar. Esto, eso decís, es algo que todo el tiempo lo estamos diciendo nosotros en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones,
Y eso en realidad coloca en una situación de inferioridad a la mujer. Y eso va creando tanto a nivel psicológico y a nivel simbólico. O sea, a nivel simbólico, a Sí, nivel social y a nivel psicológico, a nivel interno. También la existencia de significados negativos atribuidos a las mujeres y sostenidos a lo largo de la historia. Esto es principalmente mitológico. Por ejemplo, el mito de Adán y Eva. El mito de Adán y claro. Eva, Adán es expulsado del paraíso porque se vio tentado por la sexualidad de Eva. Entonces, automáticamente la mujer es la culpable, se la posiciona a la mujer como culpable digamos, de las acciones de Adán. Y el hombre queda, digamos, indemne, sin ninguna responsabilidad Ujú, por los hechos que él mismo comete. Entonces, ya desde claro. ese momento podemos ver significados negativos atribuidos a las mujeres. Elena, pienso en Elena de Troya, ¿no? En la Helena de Troya, culpable ella de la es guerra. culpable de la guerra. Pero no se hace responsable a Héctor, creo que era Héctor en Helena de Troya, que él se enamoró de París, sí, París, ahí está, París. sí. No se lo hace responsable a él. Solamente Helena de Troya. Ella es la culpable de la guerra y todas las atrocidades que vinieron después. Sí, y está bueno ese mito o esta historia en el sentido que también, fíjate, ¿no? Es culpable, de alguna manera se le adjudica, pero también como una cuestión de objeto, de premio, porque ella también es Totalmente, la... totalmente uno, porque sí. a lo que dijimos antes, que se apropiaron de la sexualidad y la reproducción de la mujer. Entonces eso ya pasa a ser como Ujú, un trofeo, digamos. claro, un objeto. Ujú, Que si bien nosotros bien, lo vemos hoy en las redes, en todo el tiempo, cuando uno empieza a repasar la historia te das cuenta y decís, mira, es impresionante cómo Aristóteles, por ejemplo, que nosotros decimos Aristóteles, que la cultura, que esto, que lo otro, que todo lo que definió Aristóteles desde el momento cero define a la mujer como un otro. Y el mundo es para los hombres, el mundo de la política, de la ciencia, de la cultura, de la religión, todo es para el hombre. Y la mujer está definida para el ámbito interno. claro. El mundo de lo público y lo privado. O sea, Lo el público y lo ámbito, privado. ¿no? La política, las relaciones, ¿no? Hacia los hombres, sí, sí es verdad. Exactamente. Mm, Y si nosotros interesante. lo pensamos, hace desde los 5 años que estamos leyendo Aristóteles, desde que empezamos el colegio estamos leyendo Aristóteles, de una forma o de otra, digamos. Sí, Después también, esta autora nos define, nos marca como estructuras que excluyen a las mujeres de la participación, tanto en lo económico, en lo cultural, en lo político. Si nosotros lo pensamos digamos, en la mayoría de las religiones monoteístas, en la cúpula no hay sí, ninguna mujer que ocupe ese lugar. no, O en la política, en lo que son los parlamentos, en las presidencias, en las monarquías, en muy pocas monarquías vemos mujeres como reinas. sí. La Real Academia Española, como institución no monárquica, en sus, Sí, creo que 400 años también, el porcentaje de mujeres que han formado parte, nunca ninguna tengo entendido, hasta hace poquito al menos, que no ha pasado, no hubiéramos enterado, ninguna la presidió, digamos, ninguna mujer, ¿no? Fíjate también, sí, claro, claro, los claro, no, puestos, totalmente, totalmente, totalmente. Cuando, por ejemplo, digamos, la monarquía puede ser que sea un poco más la elección porque es el primer hijo, entonces si es hombre o mujer, pero en todos los otros ámbitos es a elección. claro, Entonces no se claro. eligen, pero no solo no se eligen porque, sino porque no forman parte, no las dejan entrar directamente. Ujú, Y totalmente. también el último rasgo que define esta mujer para mantener este sistema patriarcal es lo que todos conocemos y lo que más en boga está, que es el pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que divide todo como hecho natural o hecho cultural y asocia al hombre a lo cultural, que es a lo público, y a la Claro, mujer a lo natural o a lo privado. Entonces divide todo en roles sexuales. Si sos mujer, tenés que ser madre, entonces se va justificando y legitimando el discurso todo el tiempo. Entonces de esta mira, forma, con estos 4 elementos se va formando tanto el mundo psíquico, que es lo interno, y el mundo social, que es lo externo, y se justifica y legitima a través del discurso todo el tiempo. buenísimo. Y es muy paradójico y muy gracioso también. Si buscamos, Ajá, por ejemplo, en Google, ¿qué es ser mujer? Si vos pones en Google ¿qué es ser mujer? Te va a aparecer, no te va a aparecer una definición conceptual independiente. Te va a aparecer todo lo relacionado a lo que estuvimos diciendo recién, ser mujer, ser madre, hija, ser madre, esposa. Lo define todo como sensible, exactamente, o lo define como características. Es ser dulce, ser tierna, ser cuidadosa. Pero solamente claro. así
distinto y no de otra forma. Qué importante me parece, Belén, lo que traes de esta autora, de poder, ¿no?, identificar estos cuatro elementos, estos cuatro pilares, para poder hacer, digo, si está tan naturalizado y está tan instituido, ¿no? ¿Cómo se transforma? O sea, que es parte del sentido común, ¿no? Y cómo lo rompes a eso, cómo lo cuestionas, bueno, identificando estos elementos. Está buenísimo para tenerlo en cuenta, ¿no? Exactamente, empiezan a ser como esos anteojos que nosotros miramos la realidad, pero lo que nos propone este autor es que cambiemos un poco esos anteojos, o por lo menos que tratemos de observarlo y decir, bueno, ¿es tan así o no es tan así? Y por esto es digamos, la lucha de los movimientos feministas. Claro. También, claro. digamos, lo que dice la autora, porque, digamos, esto por ahí se malinterpreta o genera como una guerra. Bueno, entonces esto es una guerra entre hombres y mujeres. No, porque justamente el patriarcado no solamente oprime a la mujer, sino que también al hombre lo coloca en una situación que no puede salir de ahí. Porque como la mujer es la que cuida, la que brinda amor, el hombre inevitablemente va a ser el que sea el protector, el proveedor. Entonces, también lo vemos en el consultorio, como muchos hombres no cumplen con las metas sociales. No gano tanta plata, entonces no puedo conquistar a tal mujer. No gano tanta plata, entonces a mis hijos no les puedo dar tal cosa. No sé si me explico. O sea, impacta, no solamente, por eso te digo que no es una guerra. No es claro. No, o sea, de la forma en que incluye, digamos, la sociedad toda, todos los actores también están involucrados. Es cierto también, ¿no?, que a ver, lo pueden padecer, lo sufren, ¿no? Pero también, bueno, no es lo mismo quizás, ¿no?, la realidad en las mujeres, ¿no? Pero está buenísimo, eso es cierto, ¿no? O sea, la presión, o sea, cuando se habla a veces de tirar el patriarcado y demás, también uno como hombre se vería beneficiado por estos prejuicios, estos estereotipos, estas cuestiones de roles, además, ¿no? Claro, totalmente, porque, digamos, no estaría más repartida la situación, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Yo creo que eso sería un aprendizaje para los dos, tanto para los hombres como para las mujeres. Claro. Sería un nuevo repensarnos todo el tiempo y también preguntarnos, bueno, a ver, las mujeres, ¿estamos dispuestas a esto? Y los hombres, ¿estamos dispuestos a esto otro? O sea, genera, por eso yo siempre digo que todo movimiento o toda acción genera una reacción. Entonces, por eso me parece importante no pensarlo como una guerra o contra el feminismo, contra los hombres, no. Es esto, es reposicionarse y repensarse. Y en esto de los roles que decías, esto de la perspectiva de género, ¿no?, que también asigna como ciertas formas de actuar o conlleva, ¿no?, determinada manera de ser, ¿cómo lo pensás a eso de esto, ¿no?, de la perspectiva de género en función ya sea de un encuadre legal, de una cuestión psicológica? Bien, yo pienso que, como te dije antes, no solo los profesionales, sino que todos deberíamos tener todo esto que yo estoy diciendo incorporado en menor o en mayor medida en nuestra cabecita, por así decirlo, en nuestro discurso, para darnos cuenta de cómo la perspectiva de género la premisa fundamental es decir, bueno, la mujer es tratada bajo el marco de la subordinación y el sometimiento al hombre en todas sus prácticas y en todas sus áreas. Entonces, en función de eso, me paro y analizo o veo el encuadre, el marco, la realidad que nos está mostrando el paciente, el cliente, un alumno o quien sea, digamos. Entonces, si me paro desde esa perspectiva de género, puedo entender y comprender estos privilegios que tienen los hombres. Te voy a repetir, hay veces son privilegios y a veces no, pero en la proporción, en la mayoría son privilegios. Entonces, sí. No puedo ver esto como un privilegio y lo otro como una subordinación y un sometimiento, no estoy parado desde la perspectiva de género. Claro. Sea cual sea mi rol, digamos. O sea, es entender, digamos, estos privilegios que vos decís, puestos en contexto, ¿no? O sea, históricamente me voy a meter con cola de paja y ahora que sí, ¿no? Es cuestión, sí, es hacerse cargo de esto, ¿no? De que uno quiera o no, de eso, los privilegios, de eso, de esa
ser favorecido en ese sentido, ¿no? A diferencia, tenerlo en cuenta eso. Exactamente. Vos pensás, por ejemplo, Mauro, te voy a hablar de una legislación contemporánea, porque si me pongo 2000 años para atrás quizás no tiene sentido porque no lo podemos magnificar. En una licencia por maternidad a una mujer se le da entre 3 y 6 meses de licencia según el ámbito que se desempeña. A un hombre se le da 3 días. Está buenísimo, entonces, está buenísimo el ejemplo. ¿Cómo se está atribuyendo un rol natural por el simple hecho de que, bueno, obviamente que la mujer o cualquier persona con capacidad de gestar va a tener ese rol y el que no lo tenga, no, va a tener solamente 3 días y el otro va a tener 6 meses. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa en esos 6 meses? Muchos van a decir, bueno, sí, pero la mujer no va a trabajar. Bueno, pero no va a trabajar, no va a generar ingresos. Sí, y la tarea, la responsabilidad de criar recae del cuidado. Sí, está buenísimo el ejemplo. Y no estamos hablando de, 2000 años o una barbaridad. O sea, mirá vos que en algo tan actual, digamos. Sí, totalmente. Claro, totalmente, en algo tan actual, eso es algo que está vigente. La ley laboral así lo impone, digamos. Claro. Y puede pensarse este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que hablamos desde la perspectiva de género, como un modo, por ejemplo, de denunciar, de tener en cuenta hechos, no digo de violencia, pero sí de que atenten a que sean desfavorables, ¿no? Porque la perspectiva de género no es solo decir, bueno, esto, tal beneficio y tal otro no. O sea, que se cometen por ahí, ¿no? O actos de violencia o hay diferencias. No, totalmente. Es más, Mauro, digamos, esto está, bueno, yo lo vamos a explicar un poquito más adelante, está contemplado como un tipo de violencia. Mira. La violencia obstetricia. Pero sí es un tipo de violencia. Vuelvo a repetir, no solamente del hombre contra la mujer, de cualquier persona que ejerce ese tipo de violencia contra otra persona. También se confunde mucho esto de que el victimario siempre es hombre y la víctima siempre es mujer. No es siempre así, pero en el porcentaje sí es así. Por eso la ley se para desde esta forma y el discurso lo plantea desde esa forma, pero no siempre es así. Claro. Pero bueno, históricamente, o en su mayoría, las desfavorecidas son las mujeres. Claro. Así se configuró así por esta concepción de esta toma de derechos, digamos, de los hombres en desmedro de las mujeres, digamos. Claro. Por una situación totalmente funcional del sistema, ¿no? Porque es funcional, digamos, es funcional que la mujer se quede en el ámbito privado, cuidando a los hijos, cuidando la casa, cuidando el hogar, porque esta tarea no es remunerada. Claro. Entonces es más barato, por así decirlo, de una manera. Exactamente. Eso. Sí. Es funcional el sistema. Claro. Sí. A nuestro modo de producción, digamos que eso sea trabajo en negro. Por eso muchas veces se asocia, siempre se asocia el patriarcado al capitalismo. Bueno, pero es que, claro, sí, es imposible pensarnos fuera, ¿no? Claro. Un montón de tiempo, pero sí, digamos, la noción general es esa, y la principal es esa. Y yo siempre lo que propongo es que estemos atentos a esto que lo decimos todo el tiempo, porque todo el tiempo lo decimos, entonces te vas a poder quedar más tiempo en tu casa con tus hijos, cuando no sabemos si realmente ese es el deseo de esa mujer. Claro. Sí. O de ese hombre. O del hombre, claro. Pero sí es cierto eso, cómo se lo adjudica o se liga, ¿no? Desde una cuestión, como decías recién, ¿no? Desde una perspectiva de género, bueno, que la mujer sea eso, ¿no? Al ámbito privado, a lo maternal, a la crianza. A la crianza, también yo trabajo también en colegios es el ABC. ¿Quién hace las tareas? Se vio en la pandemia. Exactamente. Sí, en las videollamadas. La hermana, la tía, la abuela, no solo la mamá, sino que todas las mujeres de la familia. Tal cual. Se las está como adjudicando a ese rol. Sí, Belén, también se puso en relieve ahora en la pandemia o en la cuarentena
pero es algo bueno que históricamente se ve, pero ahora, bueno, fue como exhaustivo, digamos, fue tan extenuante, que iba a decir, el tema del cuidado o personas adultos mayores bueno, o niños, pero las tareas de cuidado y de limpieza también, o sea, eso recae Totalmente, en su totalmente. mayoría en mujeres, claro. En su mayoría mujeres. Cuando, digamos, no es que en esa familia no había un hombre, había, pero no lo cumplían a esa tarea. Distinto es que no haya un hombre, bueno, ahí cambia la lógica, Sí, sí, pero es impresionante. Es sí, impresionante cómo todo el tiempo lo estamos reproduciendo. uh-huh, claro, sí, Eso es lo que es lo llamativo, digamos. Que a pesar de que, bueno, los movimientos feministas están muy en boga, las leyes son muy positivas, digamos, hay mucha legislación. Argentina se incorpora a muchos tratados internacionales, pero es como que parece ajá, que la ley ha salido ayer, porque mira. nuestro vocabulario y nuestra forma de vivirlo no lo expresamos así. ¿Cómo estamos con países, bueno, mal llamados del primer mundo, digo, o de otros lados? Bueno, por ahí sabemos que hay ciertas diferencias, pero digo, en nuestra zona, ¿no? Argentina, ¿cómo está en materia de derechos, esta cuestión de género? Y Argentina en Latinoamérica es pionero en materia de derechos, no solamente de derechos contra las mujeres, sino de derechos humanos en general. Sí, 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 agua minoría. Legislativamente. Eso no significa Ajá, que las políticas ejecutivas en el día a día se cumplan. Es claro, decir, Argentina adhiere a todos los tratados internacionales, las leyes que tiene de violencia, de erradicación de los tipos de violencia contra las mujeres, digamos, están todas ok, digamos. Lo que pasa es hay que que después cuando verle, vamos a la práctica, que por ejemplo es el caso de Úrsula, no, claro, las políticas del Poder Judicial, la respuesta del Poder Judicial es lento. Y eso sí es claro, común a toda Latinoamérica. bien, Tengan incorporado o no, hayan adherido o no a las leyes, porque en mayor o en menor medida toda Latinoamérica ha adherido a diferentes protocolos, pactos. Pero la diferencia con el primer mundo es que sí, la acción, la política y la rapidez con la que se llevan a cabo las denuncias y las sentencias, eso es la diferencia. ¿Me explico? bien, claro, claro, sí, sí, bueno, claro. Eh, Qué bueno, digamos, eso en un sentido, lo primero que decías, ¿no? Que estemos avanzados en ese caso, bueno, habría que ver cómo se agiliza lo otro, se ejecuta. Eh, Exacto. y recién hablamos, bueno, de leyes. Con respecto, por ejemplo, bueno, a la provincia o a la nación, en estas perspectivas de género, ¿hay alguna diferencia con respecto a las leyes? ¿Eso cómo se maneja? Bien, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos Ajá, una ley que es la ley de violencia familiar, que fue creada en el 2006 y después ajá, se modificó en el 2010-2011 gracias a la creación de la Ley Nacional de Erradicación contra todo tipo de violencias hacia las mujeres. ah, Es decir, la ley de violencia familiar solamente es en el ámbito familiar y va bien, a definir ciertas tipologías de violencia en el ámbito familiar. ajá. O sea, Esta de ley, violencia doméstica, que se le violencia llama, o doméstica, porque... Ah, violencia bien. O sea, doméstica en lo privado sería. en lo En el, privado. en el, Y bien, es siempre hacia la mujer. Los tipos de bien. violencia que puedo definir son hacia la mujer, ¿no? Y la ley del 2009 de erradicación de la violencia contra las mujeres es mucho más amplia y lo que hace es incorporar diferentes tipologías o modalidades, la ley nacional la llama modalidades, la provincial tipología, de violencia, que se dan en el ámbito público también. Entonces, de esta forma, sumando estas dos leyes, la ley de violencia familiar incorpora y define, antes definía 4 tipos de violencia, ahora son 7 tipos de violencia que una persona puede denunciar. Ajá. Es decir, que expande y amplía los tipos de violencia que ¿Qué, existen qué? y que una persona, digamos, se puede ver enfrentada, porque antes, digamos, tenía 4 nomás, era como muy poco. Si bien era mucho Claro, para la época, era poco, porque después vos en la práctica veías que había otros
había otras acciones u omisiones, porque la violencia es tanto acción u omisión, que sucedían y no estaban encuadradas en ninguna tipología. Entonces, claro. esto era como que no existía, pero sí existía, sucedía. Entonces, eso es lo que viene a hacer la ley nacional, ley de protección integral de la violencia contra las mujeres, así se llama. Bien, claro, más Y completa, cuando digamos, digo contra ahí. las mujeres, no es solamente mujer, que mujer igual a sexo, es toda persona que se sienta mujer. Exactamente. Muy bien, claro. Eh, Decías de los tipos de violencia. Uno, de manera como intuitiva, puede decir, piensa, ¿no? A veces la violencia en lo físico con respecto a, bueno, una agresión, pero evidentemente hay más. ¿Qué tipos de violencias podemos mencionar? Bien, la violencia física, bueno, es cualquier acto, acción u omisión, eso es importante, Bien, omisión. que atente contra la integridad física. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una persona que está desmayada en mi casa y yo no la asisto, Claro. bueno, eso es abandono de personas en el Código Penal, pero también es violencia física por omisión, porque estoy atentando contra la integridad física de esa persona. No le estoy dando asistencia. Estás negando atención. Exactamente. La violencia física también es cualquier, digamos, acción o omisión que implique sometimiento o control en el cuerpo del otro, y también, digamos, cuando se emplean objetos, digamos, no solamente el cuerpo, sino otros objetos para generar dolor, daño o riesgo de producir daño en el cuerpo del otro. Mira, ¿no? incluso Pero el riesgo. Bien, después, digamos, la violencia física yo siempre digo que es la violencia extrema. Es como la cachetada que te dan y vos te das cuenta que decís, mirá dónde estoy metido. Pero hay muchos otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia psicológica o emocional. La violencia psicológica o emocional es como el ABC del vínculo violento, que Claro. la consecuencia es el daño emocional que sufre la persona. El daño emocional y la disminución de la autoestima, perturbando el pleno desarrollo de esa persona. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se logra? Mejor dicho, mediante humillaciones, amenazas, acoso, hostigamiento, deshonra, descrédito de las actividades que realiza la otra persona. ¿Cómo lo vemos? Vigilancia constante, abandono, celos, exigencia. Es, por ejemplo, las típicas relaciones que vemos que todo el tiempo se están mandando mensajes de WhatsApp de hostigamiento, de qué estás haciendo, dónde estás. O por ejemplo, cuando vos no servís para nada, no servís para esto, no servís para lo otro, eso es humillación, manipulación, descrédito, deshonra frente a las actividades del otro. Claro. La violencia psicológica siempre es el puntapié inicial para llegar a la física. Es Bien. muy difícil que se dé la física sin que se dé la violencia psicológica anteriormente. Sí, sí. Después tenemos también... Discúlpame. Sí, no, que parece tan difícil a veces de precisar, ¿no? O como si fuera invisible en ese sentido de que una persona puede ser violentada y en ese sentido y no, o no acusar recibo o no creerlo, o cuántas veces no se escucha que hay personas que sufren este tipo de violencia, se lo dicen, familiares, amigas, amigos, y bueno, no, porque es como... ¿No me escuchás? Ahí sí. Digo que a veces se lo dicen, ¿no? Sí, a estas personas que sufren. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí va, totalmente. Sí, ahí está. Y no dan crédito de eso. Psicológica, digamos. No acusa recibo, digamos, por así decirlo. Y la persona no, y es una vez, y es otra vez, y no se da cuenta, digamos, hasta que no llega algo físico, porque lo físico, digamos, es como que lo que opera psicológicamente por ahí. No en todos los casos, también hay que ver, digamos, la estructura psíquica, la personalidad de la persona que sufre la violencia. Por lo general, son personas que están atravesando momentos de duelo, momentos en que su autoestima está muy desmejorada, entonces el violento como que usa eso de puente, digamos. Sí, y esto que hablabas de la retroalimentación, porque si no se puede defender y a esta persona se la trata más mal y demás, se genera una especie de indefensión aprendida, o sea, un retraimiento y... Totalmente, porque el vínculo siempre se va a configurar de manera simétrica. Es decir, la persona que ejerce violencia siempre va a tener el poder por sobre la otra.
si esa estructura se cae el vínculo violento. Claro. De cierta forma. Por eso es que la víctima, digamos, no, hasta llegado a un cierto punto, ¿no? No siempre, no reacciona, o parecería que no reacciona. Quizás la reacción es más lenta. Y esto de la violencia psicológica también va muy de la mano con lo que es la violencia simbólica, que son todos los estereotipos, todos los, digamos, los mensajes subliminares que se muestran. Por ejemplo, lo que tradicionalmente conocemos, o lo que se está hablando mucho ahora, que son los micromachismos. ¿Qué es lo que son los micromachismos? Los micromachismos, digamos, es todo esto, todas estas nociones que tenemos incorporadas. Por ejemplo, hay una señora o una señorita que está esperando un bebé. Entonces, automáticamente, ¿qué le regalan? Si es nena, le regalan todo rosa. Eso, en cierta forma, es un micromachismo. Es seguir sosteniendo el patriarcado, es seguir sosteniendo estas capacidades y derechos atribuidos a los hombres y no a las mujeres. Sí, sí. Y es algo reducir, tan como hacer un regalo a un bebé. Claro, ni hablar del reducir, ¿no?, al binomio de género, pero sí esto, ¿no? O sea, que son todas las dicotomías. Eso también es violento, digamos, y bueno, y ni hablar esta adjudicación a un género con lo que conlleva, ¿no? Lo que decías recién. Sí, mirá vos que... Claro, totalmente. Y eso se va a ver después en un montón de violencias cuando ese bebé crezca, por ejemplo. En su capacidad de elegir, en su capacidad de... O, por ejemplo, cuando nace una bebé, mujer, y le hacemos los aritos. Es algo tan simple como eso. Sí, no sabemos si sí. ese bebé quiere usar aritos, no quiere usar aritos, le estamos causando dolor por sostener eso en el tiempo, digamos. Esas capacidades y derechos, ese rol, eso de que las mujeres son de esta forma y los hombres de otra, y algo totalmente impuesto por los padres, ¿no? Obviamente que ese micromachismo lo realiza un adulto, por supuesto. Claro. Pero son cosas simples. Son cosas simples que parece que no tuviera una connotación negativa, como nosotros pensamos la violencia, como decir, bueno, le pegó una cachetada, la golpeó, tiene el ojo así. No es necesario llegar a eso. No. Pero bueno, fíjate vos, ¿no? Son pequeñas cosas que van sosteniendo y van ahí hablando esto de... Reproduciendo, como decía el autor que hablaba al principio. Exacto, el sentido común, digamos. Exactamente. Recién mencionabas, Belén, esto en relación a la clínica o bueno, hablamos de algunos casos. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo uno puede, no solo como profesional, ¿no?, hablando de los colegas, sino también a una amiga, a un amigo, a un familiar, cómo puede verse estos indicadores de violencia? Bien, digamos, por un lado tenemos el ciclo de la violencia. O sea, tenemos como 3 elementos, por así decirlo, en esto de la violencia. Tenemos el ciclo de la violencia, tenemos el acto violento en sí, que el acto violento, por repetir, no solo la agresión física, y tenemos el ejercicio del poder que lleva a cabo el victimario. Bueno, el ciclo de la violencia por ahí es más conocido, lo voy a nombrar igual porque quizás hay gente que nunca lo escuchó o no lo puede definir. El ciclo de la violencia tiene 3 etapas. La primera es la formación de tensión, que es donde va subiendo poco a poco la violencia. Y lo que vemos es más que todo violencia psicológica, humillaciones, desmedro hacia la otra persona, burlas, o sea, la pone en ridículo a la otra persona. Y acá hay pequeños incidentes, pequeñas peleas de manera verbal, gritos, y obviamente que aumenta la ansiedad y la hostilidad en el vínculo. Esto lo podemos dar cuenta, por ejemplo, en una pareja de amigos que se gritan, o que se ocultan cosas, o que se mienten, o que el otro dice, ay, pero qué tonta que sos. Eso es simple así nomás. Y eso lo vemos frecuentemente, no es que la persona lo dijo una sola vez. Claro. Porque a cualquiera le puede pasar de decirlo una sola vez porque estaba enojado y se lo dijo al otro porque estaba enojado. Pero lo vemos de manera cotidiana. Vemos cómo se trata esa pareja. Después, ¿qué es lo que sucede? Es la fase de explosión o agresión.
por lo general la fase digamos, de tensión de esta violencia psicológica no es un mes. Son 6 meses, 1 año, 2 años. Ujú. Después viene la fase de explosión o agresión, donde hay maltrato psicológico, físico, sexual. Ya es, digamos, como se ve violencia económica, donde la persona no puede trabajar o tiene que entregar todo su dinero a su pareja. Ya es como que hay un combo de violencia, digamos. Y ahí es donde las agresiones hay mucho daño físico, y ahí es donde se realizan las primeras denuncias. Ahí es donde vemos Bien. las denuncias. Y después viene la fase de reconciliación o de luna de miel, que es donde la tensión baja. Y la persona violenta le promete que va a cambiar, que se va a controlar, que se muestra protector y se muestra amoroso. ¿Por qué? Claro. Sí, decime. Perdón, perdón, interrumpo, y cuando no también un modo de autojustificarse o de adjudicar la culpa a la otra persona, ¿no? Que refuerce ese círculo, ¿no? Bueno, mirá cómo me pones, mirá lo que me generás, me haces hacer, ¿no? Exactamente, porque ahí, Mauro, es lo que viene, digamos, del acto violento. El acto violento que tiene como la justificación a través de la racionalización y la proyección. ¿Qué es lo que hace la persona violenta? Busca los motivos, entre comillas, para justificar su violencia. Entonces dice, ¿cómo lo logra? Es como que analiza la conducta de la víctima. Entonces le dice, no, porque vos llegaste tal día tarde, o hiciste tal cosa, o me dijiste tal otra, o miraste a aquel de aquella forma, o a aquella de aquella forma, o no me contaste lo que ibas a hacer esto. Entonces es como que, digamos, al justificar su conducta, le permite seguir sosteniendo el... Claro, diría Mirta Legrand, ¿vos qué hacías? Diría Mirta Legrand, ¿vos qué hacías? Claro, y todo puede ser justificable en ese sentido, porque, a ver... absolutamente todo. Absolutamente dentro todo, de esa locura. Volvemos a lo mismo, la responsabilidad la tiene la víctima, como Adán y Eva. Claro. Y después también se forma, digamos, como que esto es muy importante en el vínculo violento, como una lógica binaria, digamos, que el victimario es el sujeto. El sujeto, ¿con qué me refiero sujeto? Es el que puede desear, el que puede elegir, el que delimita cómo son las diferentes cuestiones en la relación. Es decir, él va a decidir qué se desea, qué no se desea, qué se hace, qué no se hace, qué es lo que a la pareja le tiene que gustar y qué es lo que no, a dónde se puede ir y a dónde no. Entonces, esta subjetivización de una persona hace que el otro se convierta en un objeto. Claro. Y empieza a no decidir. Pierde esa capacidad de deseo, de subjetivización, la pierde. Entonces, como es un objeto, obviamente que un objeto en la mente del violento, ¿no? Sí. O sea, así se configura en la mente del violento. Como es un objeto, es mío, y como es un objeto, yo hago lo que quiero, como este mate, que si quiero lo rompo, que si quiero lo tiro, que si quiero le pego, que si lo pierdo. Lo mato. Claro, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es el riesgo de eso? Digamos, hay una negación del otro. No tengo empatía por el otro, no siento dolor por el otro, no me genera culpa el otro, porque es un objeto. Porque todas las decisiones y todo pasa por mí. Por mí como persona violenta, ¿no? Entonces, el riesgo, o sea, entonces se genera un sentimiento de propiedad, como si fuera una cosa. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que cada vez la persona que sufre violencia se cosifica más. Y cada vez tiene noción de lo que está viviendo. Entonces, si al principio le dijo tonta, después de 3 años le va a pegar una cachetada, y después de 6 años quizás la deje en el hospital. Eso es la pérdida del riesgo, porque está acostumbrado a estar en esa situación. Sumado que esta persona violenta, digamos, es una persona muy inteligente, muy manipulador, es el típico que nosotros vemos y decimos, ay, pero si es tan buen padre, tan buen hijo, tan buen esposo, tan buen empleado, y lo que hace es aislarlo a la persona que sufre violencia de todo su círculo. Entonces, claro, cuando esta persona va a contar lo que le pasó o lo que vivió, nadie le cree. Claro. Porque no ni hablar. De a poquito. Claro.
Eh, y ahí también, ¿no? En esto para ir conectando todo, cuando esta persona va a denunciar o va a hablar y demás, qué importante, ¿no? Escuchar y recibir eso nuevamente para retomar, digo, ¿no? Desde una perspectiva de género, porque Claro, desde fíjate una vos que, perspectiva de género, porque si vos no te basás en que esa persona está subordinada y sometida a un otro, ¿cómo haces para creerle? ¿O cómo sí, haces sí, para darle al menos lugar a considerarlo, todo, claro. a todo lo que esa persona tiene para contar? Entonces ahí volvemos al ciclo de la violencia. Cuando está la fase de luna de miel, es cuando se desestiman las denuncias. Ujú, Entonces como que todo está conectado con todo, digamos. tremendo. Ujú, Y sí, sí, por sí. eso es muy importante, Mauro, que bueno, no, obviamente que los funcionarios, los magistrados, los policías, cualquier persona que trabaje en ese ámbito esté formado en una perspectiva de género, se tome la denuncia, una denuncia, y no una Ajá, exposición que es un breve relato de los hechos, no, una denuncia, se adjudican esos hechos a una persona y esa denuncia es ajá. un sistema judicial. ¿Me explico? Bien, O sea, esa es de otra categoría, la exposición esa sería claro, la diferencia. claro, una exposición es como un breve relato de los hechos que queda ahí. Pero una denuncia se adjudican esos hechos a esa persona queda como sospechoso, digamos, como culpable de ese acto, no imputado, porque para que quede imputado tiene que pasar por una investigación penal. Eh, y, digamos, y eso se eleva a una fiscalía, y gracias a que se eleve esa fiscalía, el fiscal va a pedir ciertas medidas para esa víctima. Si yo hago una exposición, nunca me van a dar un botón antipánico, nunca me van a dar una medida de restricción. Bien. Si yo hago una Belén, denuncia, uno lo puede pedir a eso, o sea, si yo, por ejemplo, una persona va y sí, quiere hacer una denuncia y bueno, no, le hacen una exposición, ¿uno puede exigir que sea hacer una sí, denuncia? Bien, está bueno, uno está tiene bueno. que exigir, una persona víctima tiene que exigir que le tomen una denuncia. Bien, Que le bien. tomen una denuncia. Lo que no puede exigir la víctima son las medidas, porque las medidas las va a decidir un juez de acuerdo a la denuncia. ¿Me Bueno, pero explico? para eso tiene que estar Es clara la decir, denuncia. claro, por eso Ujú. tiene que estar clara la denuncia y los tipos de violencia que sufrió la persona. Si bien quizás la persona no va a saber los tipos de violencia, pero sí tiene que contar con la mayor claridad todos los hechos que pasaron. Después los tipos de violencia los va a encuadrar el fiscal y el juez el que va a decidir las medidas. La restricción de contacto, botón antipánico, asilo en otro hogar, por ejemplo, si la víctima no tiene Ujú. contacto. Bien. Y en esto también, ¿no? De ir vinculando. eh, lo que tiene que ver con la violencia desde una perspectiva de género. Sí, Otro término o un concepto que lastimosamente, ¿no? Que tenemos en boca de todos, ¿no? Los femicidios. O sea, en ese sentido, ¿cuál sería legalmente, ¿no? O qué significaría legalmente, qué diferencia con otro homicidio? O sea, ¿qué implica un bien. femicidio? Bien, eso es muy importante, Mauro, porque hoy en Mm, día hablamos todo el tiempo de eso y quizás sin saber bien qué es. Como yo ajá, te contaba antes, la ley de violencia, ya sea la nacional o la provincial, define tipos de violencia: violencia sexual, psicológica, económica, etc. Pero no necesariamente esos tipos de violencia van a ser delitos. Los delitos son aquellas conductas típicas, lesivas y tipificables, es decir, que están tipificadas y enumeradas en el Código Penal. Todo lo que no bien, esté en el Código Penal no es, no es un delito. Es decir, la bien, violencia psicológica no está en el Código Penal. Yo no voy a un artículo y dice violencia psicológica 3 años de cárcel. No. En el Código Penal lo que tenemos son los delitos que el legislador ha considerado como tal. ¿Cuáles son los que se relacionan con la violencia? Son los delitos que atentan contra las personas. Es decir, las lesiones, el abuso sexual, ya sea abuso sexual simple o gravemente ultrajante. El abuso sexual simple son lo que conocemos como tocamientos, el gravemente ultrajante es todo lo referido a la penetración. Y el homicidio o la amenaza de muerte. Dentro del homicidio tenemos, ha habido muchas reformas
gracias a todos los movimientos feministas y a la ley de violencia, Mm. tenemos agravantes de ese homicidio. Tenemos el homicidio simple, el que mataría a otro, tiene prisión de 8 a 25 años, y hay ciertos agravantes que aumentan la pena. Esos agravantes, digamos, se han ido modificando a lo largo del tiempo. A partir del año 2012 se incorporó la figura del femicidio, que se incorpora en el artículo 80, que es de homicidio. El inciso 11 es el que matare a una mujer por el mero hecho de ser mujer. Es decir, por la condición de ser mujer. Ese es un femicidio. Es la persona que matare a otro por el mero hecho de ser mujer. ¿Me explico? Uh-huh. Antes, por ejemplo, el caso de Monzón. Todos conocemos el caso de Monzón, ¿no? El caso de Monzón, yo siempre digo que está mal llamado, no es el caso de Monzón, es el caso de Alicia Muñiz, porque Alicia Muñiz fue la víctima. Pero así se lo conoce, digamos. Volvemos a la visión patriarcal, ¿no? Esa sentencia fue por homicidio simple. Lo calificaron a Monzón. Cuando había un agravante por vínculo, que era la expareja, y a su vez había sido un femicidio, porque Alicia Monzón sufrió toda su relación con el boxeador, fue víctima de violencia de género. Entonces vos fíjate lo importante que es estar formado en perspectiva de género, que a una persona le pueden dar 5 años de cárcel o le pueden dar 40. Claro. ¿Me entendés? El famoso caso de, por ejemplo, en Córdoba, de Paola Acosta, le dan al acusado, le aumentan la pena por ser expareja, es decir, por el vínculo, por un agravante. Un agravante. Pero no lo consideran femicidio. El caso de Ángeles Rawson sí lo consideran femicidio, por ejemplo. Vos fíjate cómo va cambiando la pena en función de cómo va cambiando la legislación y los movimientos sociales que impulsan esta legislación. Claro. Y actualmente, en el año 2020, en Río Cuarto salió un fallo en el cual una mujer que sufrió violencia de género durante 10 años, ella asesina a su pareja porque sabía que esa noche él estaba consumiendo cocaína y sabía que esa noche él le iba a pegar hasta dejarla internada como un montón de otras veces. Entonces ella dijo, ¿era mis hijos o era él? Lo mató, es muy discutible este fallo igual, lo mató, pero el juzgado falla a favor de la víctima y la declara no punible por haber sufrido violencia de género. Es un cambio de perspectiva absoluta, ¿no? Tremendo, sí. O sea, vos fíjate cómo pasamos de Alicia Muñiz a este fallo en Río Cuarto. Qué bárbaro. Pero es gracias a todos estos movimientos, todas estas acciones. Belén, ¿cómo se puede una persona que sufre violencia de género, algún familiar, cómo puede denunciar? ¿Es lo mismo en la provincia, en todo el país? ¿Hay líneas? ¿Cómo se hace? Bien. Digamos, legalmente hay que una persona se diferencia si es delito o si no es delito. Obviamente que una persona que sufre violencia de género no va a estar pensando si es un delito o no es un delito. Entonces, digamos, hay como dos grandes áreas a las cuales acudir. Una persona que sufre violencia de género puede acudir a Tribunales 2, que es en la calle, que es, digamos, es donde está el foro penal, que es en la calle Fructuoso Rivera 720, de 8 a 14 horas se presenta en mesa de entrada y dice, vengo a hacer una denuncia por violencia de género. Cuando relate los hechos, después, a la fiscalía que se eleve, ellos van a determinar si es violencia física, si son lesiones, si es abuso sexual, si es intento de homicidio. Eso después lo delimita, pero la persona puede acudir a Tribunales 2, puede atribuir a las unidades judiciales comunes, o si es en el interior del país, en una sede policial o en un juez de paz. Todos están obligados a tomar la denuncia.
Perfecto. De última después En cor- redirigirlo, pero Después lo redirigen ellos, digamos. bien, También al polo de la mujer, el polo de la mujer también se puede hacer una denuncia. Ellos después lo van a redireccionar. También, cuando no configura un delito, pero volvemos a repetir lo mismo, la víctima no está pensando eso, se puede dirigir hacia la mesa de entradas del juzgado de violencia de género y violencia familiar, que es en la calle San Jerónimo 258, aquí en Córdoba, bien. al polo de la mujer, que es en la calle Entre Ríos 680, después ellos lo van a direccionar, o llamar a la línea telefónica provincial, que es el 0800 888 9898 o el 114 a nivel nacional. Bien, a nivel nacional. Los vamos a poner después los números. Como yo lo expliqué en la provincia de Córdoba, en todo el resto de las provincias está estructurado de la misma forma. Es decir, Bien. se puede acudir a tribunales 2 o tribunales penales, como se llame en cada provincia, a cualquier unidad judicial, a cualquier comisaría, tienen que tomarte la denuncia, porque muchas veces pasa esto, cuando no es el polo de la mujer, no te toman la denuncia, o no, bueno, venga mañana, no, tienen la obligación de tomarte la denuncia, o a cualquier juzgado de violencia familiar, también tienen la obligación, hay policía, digamos, específica, para realizar la denuncia. Bien. En Córdoba, todo lo que es penal, no solo violencia en general, está bastante avanzado. Entonces ya en Córdoba, digamos, siempre las personas que toman denuncias por violencia son mujeres. También uno puede pedir que la tomen una mujer y un hombre. Sí, eso es muy importante. Pues no es lo mismo, digamos, la mujer se suelta más. Sí, totalmente. Cosa que no pasa en el interior. Claro. Bueno, es más allá de las singularidades, como siempre decimos, ¿no? De los casos y demás. A ver, nada, siempre alentar a que si esa persona no puede, porque vemos la complejidad que tiene, ¿no? A veces se caen en adjudicar, bueno, una cuestión de voluntad, o de, bueno, si vos, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no va? No, bueno, si no se puede, acompañar. Acompañar, también no hace falta ser, digamos, el amigo o el primo o un familiar, también lo puede acompañar uno como profesional. Totalmente. Y también es algo muy importante, Mauro, que también pueden denunciar terceros esta situación. Ajá. Es decir, por ejemplo, mi vecina sufre violencia de género y yo lo sé, yo puedo ir a denunciarlo y esa denuncia va a estar 24 horas y después tiene que ser ratificada por la víctima. Eso sí. O sea, después la víctima, dentro del plazo de 24 horas, tiene que ir a ratificar y decir, sí, a mí me pasó esto, esto y esto. Pero es importante porque ya es un puntapié inicial, de que la denuncia la hizo otro. Entonces solamente la víctima tiene que decir, sí, me pasó esto y nada más. Mira, bueno. Es como tratar de no revictimizar a esa persona, para que vuelva a contar todo lo mismo, para que se vuelva a poner en esa situación. Entonces eso es algo que existe en la ley y que, bueno, es abrir una puerta más, digamos. Claro. Eso no sucede con otras denuncias, ¿no? Uno tiene que, en primera persona, mirá vos, también, ¿no? Esta facilidad. Esto es en todos los tipos de violencia que encuadra la ley de violencia de género, de violencia familiar y de violencia de erradicación contra la violencia contra las mujeres a nivel nacional. Perfecto. Bien. Bueno, la verdad, Belén, mira, hay una preguntita. Sí, y forma de proceder es la misma en todo el país. De manera genérica, sí. Porque, a ver, en Córdoba está esta ley de violencia familiar, pero en las otras provincias hay otras leyes similares. Y como está la ley nacional, digamos, que encuadra todos los tipos de violencia, y el Código Penal, fuero penal, es a nivel nacional, uno si va a hacer una denuncia a tribunales 2 o a cualquier fuero penal, cualquier tribunal que tenga competencia en el fuero penal, es la misma forma, digamos. Tiene que realizar la denuncia de la misma forma y le tienen que tomar una denuncia y tiene que ser una mujer la que se la tome y esa denuncia se tiene que llevar a una fiscalía para que se tomen las medidas necesarias, que son las medidas de
que las va a decidir el juez, de restricción de contacto, de botón antipánico, de aislar a la víctima, de, de tomar asilo si existieran niños en situación de violencia. Uh-huh. Bien. Eso Bien. es muy importante y es muy importante difundirlo también. Por eso también el objetivo de este vivo. Tal cual. Sí. Lo vamos a, decíamos ahí los teléfonos, los vamos a agregar ahora en la descripción del video. Belén, bueno, estamos más o menos en hora. La verdad que súper interesante el tema y me gusta que, bueno, vos súper técnica, pero también nada, Sí, por ahí pudiéndonos explicar. porque, claro, la gente por ahí no No, pero re bien, digamos, en el sentido que los tecnicismos y todo, a veces es necesario, viste, escuchar nada, las definiciones correctas, los conceptos, después, bueno, lo explicás, pero está buenísimo, me parece, como nos has contado y desburrado. Bueno, como decíamos recién, ¿no? Esto, alentar a si puede la persona, ¿no? que sufre algún tipo de violencia, denunciar, y si no, bueno, el contexto, familiares, amigos, ¿sí? Los más cercanos. O, bueno, y también, digamos, yo siempre apelo a lo discursivo, a romper con lo discursivo, a empezar a desnaturalizar desde lo discursivo, y más desde nuestro rol, del rol que nos toca a nosotros, como profesionales. Tal cual. Y como, si querés, incluso como ciudadano, como nada, en todo, esto que hablábamos de los estos elementos, pero también nada, eso, en los detalles, ¿no? Hay muchísimo para tener en cuenta y para trabajar. Para trabajar. Belén, un gusto enorme, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo lo que nos has comentado, y bueno. Gracias a ustedes por la invitación, Mauro.